Con su venia, señor presidente. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy me da mucho gusto dirigirme a ustedes para hablar en favor de este dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Desde aquí, reconozco el trabajo de la Comisión y agradezco a mis compañeras y compañeros por su lucha a favor de las comunidades indígenas de México. Con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la Comisión, nuestras ideas han ido en un mismo sentido con la intención de fortalecer el marco legislativo que protege a los pueblos indígenas y afromexicanos, con el fin de que lo que se dice en la ley se traduzca en la reducción de la brecha de desigualdad en la que lamentablemente millones de mexicanos continúan viviendo. Compañeras y compañeros, nuestro patrimonio cultural es el elemento identitario más significativo para México, que no podría explicarse sin las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la gastronomía, la música, la historia, la poesía y el arte, y que en su conjunto enriquecen nuestra cultura e identidad. A inicios de este año, cuando presentaba la propuesta que ahora está a consideración de todas y todos ustedes, desde esta tribuna celebraba la promulgación de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas como un gran avance para la promoción, reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos originarios, especialmente en materia de derechos de autor. Esta ley tiene la intención de reconocer el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, sobre todo de los elementos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva de dicho patrimonio. Además de establecer las bases para que los pueblos indígenas definan el uso, disfrute y aprovechamiento de nuestro patrimonio cultural y, en su caso, la utilización de terceros. A propósito del anterior, muchos y cada vez más frecuentes han sido los casos en los que vemos en los aparadores de alta costura diseños que evidentemente son plagiados de nuestra cultura y que son usados sin el consentimiento de las personas indígenas, que por años, a pesar de todas las dificultades históricas y de la estructura social por las que atraviesan, han mantenido viva la cultura y sus tradiciones, representándola a través de las expresiones muy características como la vestimenta. Además de que se usa el patrimonio cultural sin su consentimiento, a quienes lo salvaguardan con mucho esfuerzo no se les reconoce como se debería, ni económica ni artesanalmente. Nuestro patrimonio cultural debe enaltecer a nuestras comunidades indígenas, reconociendo todo su esfuerzo y trabajo que nutre a nuestra identidad y a nuestras tradiciones. Por esta razón, la propia ley contempla la creación del sistema de protección de patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos para cumplir con los objetivos que plantea y para darle un alcance mayor a este sistema. La propuesta que está a nuestra consideración en el dictamen pretende incorporar al Instituto Nacional del Derecho de Autor, a la Comisión Intersecretarial del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, para, por la naturaleza de la INDAUTOR, ampliar los alcances de la Comisión en cuanto a derechos de autor se refiere, por lo que su incorporación al mecanismo de defensa fortalecerá el alcance de la protección del patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas, generando una coordinación eficaz entre los integrantes de la comisión que contempla la ley. Las y los diputados de mi grupo parlamentario, el de Acción Nacional,
orgullosos de ser mexicanos, orgullosos de nuestras raíces y de la herencia cultural de nuestros pueblos indígenas. A través de la propuesta que he presentado con su respaldo, coincidimos en fortalecer el marco legal que reconoce y garantiza los derechos de todas y todos los mexicanos. Pero no solo coincidimos en fortalecer las leyes, sino que éstas generen las condiciones necesarias para resarcir la deuda histórica, el rezago y la marginación en la que aún se encuentran nuestros pueblos y comunidades indígenas. Continuaremos trabajando en el reconocimiento y, por supuesto, la restitución y la protección de los derechos de todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada García Velasco, por su participación.